Así es como Laura, esta logopeda de aquí, pasó en solo 3 meses de no saber muy bien cómo enfocar el online, haber probado todo tipo de estrategias, de métodos para atraer pacientes y atraer familias, a literalmente conseguir 5.000 euros en un solo mes en solo 3 meses. Y no solo eso, sino convertirse en la mayor referente en su sector ahora mismo como logopeda especializada en autismo. Pero antes de nada, para el que me pille de nuevo y no me conozca, yo soy Mario y llevo el último año ayudando de forma individualizada a que logopedas puedan empezar a atraer sus propios pacientes, sus propias familias y tener su propia consulta. Que sin necesidad de saber de redes, sin necesidad de saber de marketing o de saber de tecnologías o cosas raras, puedan atraer a estos pacientes, estas familias, para ser libres, para no depender de ningún centro ni de domicilios y que puedan ganarse la vida muy bien gracias a la profesión. Y si realmente todo esto es algo que te sigue interesando, en la primera línea de la descripción tienes una carpeta de recursos completamente gratuita donde te explico el paso a paso y puedes ver ejemplos de otras logopedas aparte de las que vamos a ver en este vídeo, como es el ejemplo de Laura. Lo tienes en la primera línea de la descripción, esta carpeta para poder conseguir las primeras 4 o 5 familias, 4 o 5 pacientes, y arrancamos con el vídeo. Antes de nada hay que empezar a entender en qué punto se encontraba Laura. Laura se encontraba en un punto en el que básicamente había intentado arrancar ya en varias ocasiones a empezar a traer pacientes y a traer familias. Ella ya tenía su Instagram creado, pero la realidad es que venían de probar vídeos, de subir un montón de vídeos, de probar todo tipo de estrategias, de probar todo aquello que le habían dicho, de estrategias virales, de contenido variado, etcétera, 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 pero llegaba un punto que lo que hacía es que sentía una frustración enorme. ¿Por qué? Porque aparte de que en su día a día no tenía demasiado tiempo, estaba intentando día tras día subir contenido, intentando hacer las cosas, forzarse a hacer las cosas, cuando en realidad no conseguía resultados. Y eso lo que pasaba es que la seguía desmotivando aún más, porque seguía dependiendo de domicilios, porque seguía trabajando todo el día y porque llegaba a un punto que ya no sabía ya qué hacer y ya no sabía qué más probar ni qué hacer realmente. Justamente después de trabajar con nosotros, lo que consiguió es no solo consiguió una forma simple de poder atraer pacientes y familias invirtiendo solo 10 euros al día sin necesidad de subir contenido, sin necesidad de saber de redes ni de absolutamente nada, sino que además lo que hicimos fue mejoramos su comunicación en su perfil, dirigiéndonos en su caso a familias especializadas, bueno, familias en este caso con niños con TEA, ella es logopeda especializada en autismo. Y lo que hicimos fue mejorar esa comunicación para poder atraer más pacientes, más familias y en consecuencia poder cada vez ir metiendo más pacientes, más familias e ir poco a poco ir subiendo la calidad del acompañamiento que ofrecía Laura y ir subiendo los precios. Ella ha llegado a ofrecer hasta, bueno, de hecho lo sigue ofreciendo, 1.200 euros 3 meses, que es el acompañamiento que ella ofrece. Y en este caso muchas de las familias o la gran mayoría de familias, como le hayamos hecho ya ver la calidad del trabajo, la calidad de las transformaciones que habíamos hecho, la cantidad de familias que ya había trabajado Laura y como ya habíamos construido esa mejora en la comunicación y al fin y al cabo exponer todo ese valor que Laura ya tenía, lo que conseguimos fue empezar a vender esos 1.200 euros 3 meses. Aunque realmente nosotros tenemos logopedas de todo tipo, logopedas que hacen, pues, vienen a 400, 500, 600 euros sus acompañamientos. En el caso de Laura, pues fueron estos 1.200 euros, ¿vale? Ella lo que además supo exponer todo ese valor en llamada, porque lo que le pasaba muchas veces es que le venían familias tocando a su puerta, pero eso es un error que también tenía Laura, pero ve la gran mayoría de logopedas, que es que son profesionales como la copa de un pino, pero no sabemos dar todo ese valor que tienen ahí fuera. Pues en este caso con Laura trabajamos mucho, ahora lo verás también en la entrevista. Trabajamos mucho, mucho, mucho lo que es esta parte de poder exponer su valor en llamada, que es lo más importante de todo. Que realmente, pues, otras personas la pudieran conocer y lo más importante, que pudieran entender su valor, entender todo lo que ella venía haciendo y acabar confiando en ella y acabar introduciéndose a su acompañamiento. Que empezamos vendiendo por cosas así de 600 euros, cosas así, y que luego fuimos subiendo progresivamente según más familias y más familias y más familias iban confiando en nosotros. Y no solo ha conseguido todo esto que hemos comentado, dejar de los domicilios, poder dedicarse plenamente a sus pacientes y a sus familias, exponer todo este valor en llamada, mejorar su comunicación, atraer familias y pacientes cada semana, subir el precio, todo esto que hemos estado comentando, sino que además se ha convertido en la logopeda referente en su sector. Se ha convertido en la logopeda referente de autismo y ahora mismo tiene una comunidad de más de 20-30 familias
que cada semana se reúne y la verdad que es una completa locura. Te voy a dejar por aquí la entrevista con Laura para que tú también la puedas escuchar, para que tú también la puedas ver y para que puedas entender un poquito más este contexto y esto que te he comentado. Pero antes de nada, para terminar, en la segunda línea de la descripción, si tú quieres armar tu propia consulta, atraer tus propios pacientes sin dejar tu trabajo, sin saber de marketing, sin saber de redes, para poder ganar tu propia independencia, te dejo en la segunda línea de la descripción un enlace para que puedas agendar una llamada directamente uno a uno conmigo. No con una persona de mi equipo, no con alguien externo, sino directamente conmigo. Así que, dicho esto, te dejo la entrevista con Laura. Muy buenas, Laura, ¿qué tal todo? Mira, vamos en este pequeño videíto a ver el caso de Laura. Ella es logopeda, especialista en niños autistas y, pues bueno, nos va a comentar un poquito. Coméntanos, Laura, ¿qué punto estabas antes de empezar con nosotros? Bueno, pues antes de empezar, la verdad que no había tenido muchas ventas. Las llamadas que había ido, realizando venían a través de tráfico orgánico de seguidores de mi cuenta. Pero bueno, sí que es cierto que en total a lo mejor había hecho unas 10 llamadas o así, había tenido una venta, pero en este caso ya era de una persona conocida. Y bueno, pues a raíz de empezar contigo, pues claro, las llamadas pues van entrando, ¿no?, con más frecuencia. Y bueno, pues también el ir afinando un poquito, ¿no?, en cada una de ellas, porque la manera que yo tenía de poder llegar a las familias pues era un poquito diferente. Y sí que es cierto que en mi caso, pues, bueno, es una venta también bastante emocional, ¿no?, porque las familias también tienen que sentir que al final soy yo la persona que realmente puede ayudarles, ¿no?, y que también percibir esa confianza, ¿no?, para poder confiar en mí. Y bueno, pues al final en este trayecto es todo lo que he ido aprendiendo contigo, ¿no?, en ir cogiendo como ritmo, ¿no?, a la hora de atender una llamada que antes, bueno, las había tenido puntualmente y tampoco me había dado como esa oportunidad, ¿no?, de poder aprender y al final, como siempre hablamos, que podemos tener un programa muy bueno para ofrecer, pero si la manera en la que nos relacionamos con las familias y la manera que tenemos de llegar a ellos no es la más adecuada, ¿no?, pues muchas veces se quedan en el aire, ¿no?, y no se termina de cerrar a pesar de que sabemos que podemos ayudarles. Qué bueno, Laura. También te quería preguntar por ahí, en base a lo que me dices, no sé si pudieras comentar también un poquito sobre cuáles eran los mayores desafíos que tenías. Bueno, nosotros nos conocimos en diciembre. Pues bueno, un poquito cuáles eran los mayores desafíos que tenías por aquel entonces, a nivel sobre todo del online. Bueno, pues ya te digo, sobre todo el no saber gestionar una videollamada de venta, el no romper esas objeciones, ¿no? Porque cuando la gente tiene miedo, pues al final también desconfía, ¿no?, e intentan salir por la vía rápida. Entonces, bueno, pues qué mejor que conocerles y darles también esa oportunidad de que nos cuenten, ¿no?, y no que se intenten ir de la llamada sin más, porque al final si están en esa llamada es porque realmente, en mi caso, han visto un vídeo en el que se han sentido identificados y han dado como ese paso para poder ver el cambio. Pero claro, si yo ahí en ese momento no, como yo digo, no llegaba a ellos de la mejor manera, ¿no?, por la vía que tenía que ir, pues al final se acababa todo pues, quedando como una llamada más, pero sin ningún sentido. Entonces, lo que me has dado tú en estos meses ha sido más estructura, sobre todo estructura, y hemos ido afinando y mejorando la comunicación. Al principio teníamos un tipo de comunicación, sí que es cierto que para mí era la primera vez que grababa un vídeo de esa duración, pero bueno, como bien me dijiste, pues íbamos a ir retocando y haciendo esos ajustes para llegar de una manera mucho más directa a las personas a las cuales tenía que llegar. Y sí que es cierto que, bueno, pues he visto mucha evolución y sobre todo más a nivel de crecimiento personal, ¿no?, en estos meses, más seguridad de enfrentarme a la llamada sin tanto miedo, ¿no?, sino como tengo algo muy bueno que ofrecer, son personas que realmente han llegado a mí porque tienen un problema, pues qué mejor que transmitirle mi ayuda de la manera más cercana y sobre todo más segura para ganar confianza. Totalmente. También, vamos, la verdad que la verdad, yo también desde fuera, el cambio que ha habido, sobre todo también la parte de venta, obviamente también la parte de agendar llamadas, al final pues venían todas las semanas, eso al final también te acaba curtiendo mucho y pues al final en la parte de venta he visto yo también un cambio increíble. Al principio no sabes prácticamente estructurar
llamadas de venta y demás, bueno, pues prácticamente este mes de junio, pues tenemos ahí una venta pendiente, pero si entra, estamos en un prácticamente 50-60% de tasa de cierre. Así que, pues digo yo que nada mal, ¿no? No, la verdad es que al final sí que es cierto que no es la cantidad, sino la calidad, ¿no? Porque entran muchas llamadas, no todo el mundo cualifica o no todo el mundo se presenta a la llamada, pero sí que es cierto que de las llamadas que hago, el porcentaje de cierre es bastante alto. Entonces estoy contenta porque sé que es un proceso y también he confiado mucho en ti porque, bueno, hemos ido invirtiendo también dinero de una manera muy progresiva. Es cierto que tampoco estaba igual de preparada para recibir X llamadas cuando empezamos que ahora, que a día de hoy. Entonces también eso me gustó mucho por tu parte porque no era cuestión de invertir sin medida, sino ir testeando un poquito también audiencias y bueno, ir sacando datos y en función de esos datos pues ir subiendo el presupuesto, que es lo que hemos ido haciendo hasta ahora. También da más seguridad, ¿no? En mi caso, como clienta. Sí, totalmente, totalmente. Al final, una de las cosas ahí, Laura, que estuvimos comentando al principio es poner el foco en hacerlo de forma progresiva, en conseguir pues esas ventas, ir curtiéndote, ir consiguiendo también buenas facturaciones y buenos retornos. Así que, pues nada, ha sido todo un placer. Igualmente, la verdad es que ha sido 3 meses de aprendizaje y bueno, y los que nos quedan todavía juntos. Vamos ahí a tope. Venga, un saludito, Laura. Gracias, Mario.